106.5. Son las 9:10. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Isaías 41:13. Yo soy tu Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, que yo te ayudaré. Cualquier situación, siempre Él está agarrándonos, soportándonos y dándonos apoyo. Miren, quiero agradecer a la Universidad Brigham Young y a la Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos Días, que están organizando la 25 edición del Seminario Internacional de Derecho y Libertad Religiosa, a propósito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su 70 aniversario, donde hacen una evaluación de cómo en cada nación del mundo, participa prácticamente delegados de todo el mundo, evalúan cómo va avanzando y cuáles son las limitaciones y los retos que tiene la libertad religiosa en cada uno de esos países, y fui invitado a participar. La próxima semana estaré de lunes a jueves en ese evento en Utah, Estados Unidos, presentando y discutiendo sobre la libertad religiosa en el mundo, y en especial una ponencia sobre la libertad religiosa en nuestro país, en la República Dominicana, y sus retos. Así que gracias a la Universidad Brigham Young de Utah y a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Miren, la encuesta Gallup, cuando usted ve la encuesta Gallup, usted dice, bueno, con todos estos problemas, con todas estas situaciones, con todo el mundo diciendo que la cosa está mucho peor que antes, que ahora hay más corrupción que antes, que la popularidad de Danilo se ha caído, que al final de cuentas el 70% no quiere reelección. O sea, todo un conjunto de elementos, y cuando usted ve todo eso, usted dice, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana se embromó, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene perspectiva, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene futuro. Sin embargo, cuando evalúan los partidos, como salió en el día de hoy, la evaluación partidaria, recuérdense que la Gallup sale cada cierto tiempo y hace una comparación, como es lógico, en cómo evalúan, y en función de las últimas 3, digamos, encuestas que han hecho, cómo ha sido la simpatía de los partidos, por lo menos de los 4 principales partidos del sistema en la República Dominicana. Y entonces cuando usted evalúa eso, saca conclusiones que, digamos, algunos dirán, bueno, no se corresponde con lo otro, pero bueno, eso es parte de hacer los análisis. Yo quiero entonces centrarme en esto. ¿Qué dice la encuesta Gallup sobre la simpatía partidaria? En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, hoy, en la encuesta que se hizo ahora en octubre del 2018, el PLD tiene un 38.6% de simpatía. Primer lugar, y el que está más cerca del Partido de la Liberación Dominicana, que es el PRM, tiene un 14.7%. Es decir, casi 25 puntos por encima del que está más cerca. Pero bueno, ¿cuál es la tendencia? Porque lo importante no es solamente ver ahora, sino cuál ha sido la tendencia de cada uno de los partidos para ver qué está pasando en ellos. Y digo de la encuesta Gallup porque es la que hemos estado y todo el mundo está evaluando de toda la situación, sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Qué decía el Gallup del PLD en el octubre del 2017? Que tenía un 41.98%. En marzo, o sea, los momentos en que ha presentado la encuesta, en marzo de este año, tenía un 39.3%, y en octubre, que es ahora, tiene un 38.6%. Es decir, no ha habido una variación significativa negativa hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Al contrario, su voto sólido permanente alrededor, solo como PLD, de un 40%. Sólido. Se ha mantenido a pesar de todo lo que pasó el año pasado, a pesar de lo que pasó con la situación de la Marcha Verde del año pasado, a pesar de las plantas, a pesar de la corrupción, de todo, a pesar de todo, ¿verdad? De Odebrecht, a pesar de todo. 40% sólido. Principal partido del país, además en el gobierno. El PRM, que es el principal partido de oposición, que está en segundo lugar, en octubre del 2017 tenía un 13.6%. Y en marzo del 18, yo digo fruto de todo lo que fue, ¿verdad?, el 2017, que fue un año muy favorable para quienes se oponían al gobierno por la situación sobre todo de Odebrecht, subió un 22.1%, es decir, subió casi 10 puntos, 9 puntos y pico. Pero es decir, que si sube 10 más y 10 más, en el 20 está en 40%. Correcto, pero entonces mira, totalmente de acuerdo contigo. En 40%. No, totalmente de acuerdo contigo, pero mira lo que dice Carlos, que en octubre del 18 bajó esos 9 puntos que subió
y tiene 14.7. Pero eso lo dice Galo. Ah, no, espérate, no, porque yo iba igualito, yo estaba de acuerdo contigo. Si seguía esa tendencia, mi hermano, no había nada para el PRM, pero pues yo estoy creyendo en Galo en este aspecto, o sea, partiendo de que hasta ahora las evaluaciones que ha hecho de los partidos son correctas. O sea, el PRM, que tuvo un pico interesante, que yo lo achaco de alguna manera, o sea, lo endoso como parte de lo que fue el 2017, que fue el año más difícil que ha pasado el presidente Medina por Odebrecht, por la ley de activos y por varias torpezas que hizo el gobierno en su manejo en ese momento, lo llevó a estar en el momento más crítico que ha tenido el presidente Medina y su gobierno, y por tanto, por vía de consecuencia, el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, aunque lo aprovechó el PRM como tal, cuando empezó a darse cuenta de lo que era realmente el bosque, que el bosque no era todo el mundo, sino que cada quien empezó a hacer particular lo que fue la Marcha Verde, lo que era cada uno de los partidos de oposición, el problema, el pleito que tuvo el PRM con los otros partidos de oposición. O sea, cuando cada quien se fue poniendo donde debería estar, el PRM volvió a caer a un 14%. El PRD, que es el tercer partido en importancia, tenía en octubre del 2017 un 7.3%. En marzo de este año, 2018, bajó alrededor de un punto y pico a 5.6 y en octubre del 18, en la encuesta de ahora, 4.4. ¿Qué significa eso? Una lectura sencilla, elemental, dice que, bueno, Miguel ha hecho un gran esfuerzo en todos los sentidos para fortalecer el PRD, su trabajo como canciller ha sido sumamente efectivo, pero según Gallup, al parecer, le falta algo para darle más solidez a eso porque ha tenido un nivel de decrecimiento. Digamos que para un partido que tiene un 7 y que baje un 4 es muy significativo, sumamente significativo. En el caso del Partido Reformista, que tenía un 2.4 de apoyo por ciento en octubre del 2017, en el marzo 18, que yo digo, toda la oposición subió en el 18, fruto de todas las situaciones que pasó el gobierno en el 2017, creció a un 3.4. Pero, lógicamente, cuando las cosas vuelven a su estado normal, natural, y sobre todo el conflicto interno y una serie de elementos, volvió a bajar ahora muy por debajo a como estaba en octubre 17, a solamente un 2%. Es decir, ¿qué dice esta evaluación que hace Galo de los partidos? Lo primero, que el único partido que mantiene su estabilidad en términos de militancia efectiva de apoyo es el Partido de la Liberación Dominicana, que entre octubre del 2017, o sea, las últimas tres es Galo, no ha habido variación significativa. Se mantiene el mismo nivel. Usted dirá, bueno, pero es un 40%, ellos ganan con más de un 50% siempre y Danilo ganó con un 62%. Estamos hablando, todavía falta mucho tiempo, no se ha empezado a desarrollar la campaña electoral, faltan una serie de elementos. O sea, el partido que hoy, y estando en el poder, tiene un 40%, desde mi punto de vista, podré estar equivocado, quiere decir que tiene las elecciones ganadas del 2020. Si no tiene un cisma que provoque, digamos, una división, si no tiene un problema en la elección del candidato, o si no viene a un acontecimiento que pase como en América Latina, un fenómeno político, alguien que surge y se lo trague a todos, pero hasta ahora, según la evaluación de la encuesta Galo, el PLD es el partido que está en el poder y parece que en el 2020 seguirá en el poder si no hay alguna perturbación. Tú contemplas, perdón, escúchame, déjame decir algo del PRM. Para que alguien, déjame decir esto nomás. En el caso del PRM, yo creo que el PRM tiene un gran reto. Así como el reto del PLD es mantener la unidad, es lo que le dice Galo. O sea, de la única manera que esa tendencia no variaría, porque si en el PLD pasara, que el y Lionel no se ponen de acuerdo, y supongamos que, ¿verdad?, que la fricción sea tan fuerte que provoque una ruptura, eso quiere decir que esa solidez inmediatamente se pierde. Sea que haya una división orgánica o que haya una división, aunque no sea orgánica, de esfuerzos entre ellos dos. ¿Por qué? Porque la garantía, la fortaleza de eso es el buen gobierno que ha hecho el presidente Medina, independientemente de muchos errores, pero el buen gobierno que ha hecho. Y segundo, todavía la imagen de que ellos pueden concertar y ponerse de acuerdo para que el país siga en estabilidad, en crecimiento y sin perturbaciones. En el caso del PRM, Oli, déjame decir esto nada más para entonces tú me digas lo que me vas a decir. En el caso del PRM, creo que debe analizar esta situación. ¿Por qué? Porque evidentemente el PRM es, digamos, la opción más cercana alternativa al PLD. Pero ese proceso de crecimiento debe darse en función de él mismo, no en función de otras situaciones o de otras realidades, Marcha Verde o lo que fuese. Es decir, a mí me da la impresión de que el PRM todavía
Y lógicamente ahora viene más fuerte el enfrentamiento Luis e Hipólito, hasta el punto que Hipólito dice que Luis está pagando en cuenta para que digan que él está en primer lugar, y eso es parte del asunto político. Pero si no muestra una confianza de que tiene un criterio de unidad para dirigir el país bien, ese proceso de declive o de no crecimiento se va a profundizar, porque la gente no confía en aquellos que no le dan muestra clara y precisa de que van a poder dirigir la nación sin tener problemas internos que después se lo lleven allá. Y ese es el fantasma que tiene el PRM, que era el del PRD. O sea, el PRD era un buen partido, pero sus problemas internos cuando llegaba al poder lo convertían en un desastre. Y me da la impresión que detrás de esto, del PRM, está también eso. O sea, es un buen partido, es el principal partido de oposición, pero al parecer las situaciones que están ahí dentro llevan a que no haya confianza de que si llega al poder van a poder entenderse, sino que van a hacer lo mismo, a reeditar que eran cuando era el PRD. Bueno, la mejor muestra de que no será así es que el PRM en las elecciones pasadas fue el único partido que hizo una convención para elegir su candidato y el competidor fue inmediatamente y reconoció la victoria. Pero lo que quería decirte es, los partidos en el poder en un país donde el tráfico de influencia tiene mucho peso, hace que mucha gente cuando lo entrevisten diga que pertenece a ese partido. Y otros, un partido de oposición, la gente no le gusta identificarse porque sabe que si va a gestionar algo a una institución pública no es lo mismo que si tú, no, yo soy amigo del funcionario, o yo soy del partido. Entonces eso hace que muchas veces el partido de oposición aparezca con un número inferior. Por eso los resultados siempre del PRM han sido superior a los que le han dado. Eso tú podrías tener razón, como podría yo decirte, por ejemplo, que cuando la gente dice que la cosa está mal, es que todo el mundo es en función de sus expectativas, quiere estar mejor y entonces dice que la cosa está mal, que está regular. Pero bueno, estamos viendo ahora los datos concretos, no la interpretación particular nuestra de cómo pueden ser esos datos. Yo reitero finalmente que según la encuesta Gallup de hoy, y en comparación con la ha sido la evolución de la simpatía partidaria en las últimas 3 encuestas Gallup, desde octubre del 2017 hasta octubre del 2018, dice que el PLD se está consolidado en un primer lugar con alrededor de un 40% de simpatía. Un partido en el poder con 2 grandes liderazgos extraordinarios y con un 40%. A un año y algo de las elecciones, es un partido que tiene todas las posibilidades de quedarse gobernando. Y que en el caso del PRM, que es la principal opción alternativa, porque en República Dominicana todavía no ha aparecido nadie que pueda hacer opción a todos los partidos, sino la opción más posible de sustituir al PLD en el poder es el PRM, y con esta variación, según Gallup, lo que implica es que el país no tiene confianza de que el PRM pueda dirigir la nación dominicana.